El sol de Texas en agosto quemaba sin piedad. En el rancho, Black Rock, el aire vibraba con el calor, creando espejismos sobre la hierba quemada. El polvo se levantaba con cada movimiento y los corrales estaban en silencio, salvo por el ocasional mugido del ganado. Incluso los vaqueros más experimentados, que habían trabajado con animales toda su vida, preferían mantenerse alejados de este lugar. La razón era simple: allí vivían dos seres a los que todos en la zona temían. Ian Clayton, a sus 58 años, era una leyenda viva del rodeo de Texas. En su juventud, su nombre era famoso en las arenas más importantes del país, desde Houston hasta Dallas. Era capaz de montar cualquier toro, por muy salvaje que fuera. La multitud contenía la respiración cuando Ian entraba en la arena, alto, con unos ojos grises penetrantes y un agarre de acero. Pero un momento lo cambió todo. Durante el campeonato estatal, un toro llamado Tornado lo lanzó contra la valla de la arena de una forma terrible. El crujido de los huesos rotos se oyó incluso entre el público de las primeras filas. Tras esa lesión, Ian quedó con una cojera permanente y sus sueños de continuar su carrera se hicieron añicos. El dolor que le atravesaba la espalda cada mañana convirtió a Ian en un hombre cruel e inflexible. Creía que solo la fuerza y la severidad podían hacer que el mundo le obedeciera, y aplicaba esa regla a todos los que le rodeaban. Los trabajadores del rancho lo sabían: era mejor no discutir con el jefe. Su palabra era ley, y la desobediencia se castigaba con el despido inmediato. Ian gobernaba sus tierras con mano de hierro, sin permitir ninguna debilidad ni blandura. El único rayo de luz en su endurecida vida era su hija de 10 años, Sarah. La niña rubia de ojos azul cielo había heredado de su difunta madre no solo su belleza, sino también un corazón bondadoso y gentil. María, la esposa de Ian, había fallecido 3 años atrás a causa de una enfermedad cardíaca, y desde entonces el ranchero se había vuelto aún más cerrado y estricto. Pero adoraba a su hija, haría cualquier cosa por ella, incluso mostrar momentos de ternura que nadie más veía. Sarah era la única persona que podía hacerle sonreír. La segunda pesadilla real del rancho era un toro llamado Thunder. Negro como la noche de Texas, el gigante pesaba 600 kilos y tenía unos cuernos tan afilados que podían perforar el acero. Sus músculos se movían bajo su piel brillante como cables de acero, y sus pequeños ojos rojos ardían con tal furia que incluso los vaqueros más experimentados apartaban la mirada. Cuando Thunder estaba de mal humor, su rugido resonaba en todo el rancho, haciendo que los demás animales se acurrucaran en los rincones más alejados de sus corrales. Durante 3 años, esta bestia había convertido la vida en el rancho en una pesadilla sin fin, creando una atmósfera de miedo y tensión constantes. La primera víctima de Thunder fue un joven trabajador, Tom Harris, un chico de 20 años de un pueblo cercano. Intentó cargar al toro en un remolque de transporte para la feria. Thunder toleró las cuerdas y los gritos, pero cuando Tom intentó empujarlo con un aguijón, el toro explotó. Lanzó al joven tan alto que voló por todo el corral y se estrelló contra la pared opuesta. Tom pasó 3 meses en el hospital con varias costillas rotas y una conmoción cerebral. Después de recibir el alta, se negó a volver al rancho, a pesar de que el sueldo era bueno. La siguiente víctima fue Hank Morrison, un experimentado entrenador de ganado con 30 años de experiencia a sus espaldas. Hank creía que podía manejar cualquier animal y decidió demostrarle a Thunder quién mandaba. Entró en el corral con un látigo y un lazo, con la intención de enseñarle al toro a obedecer. Pero Thunder no iba a ceder. El toro acorraló a Hank y comenzó a romperle las costillas, golpeándolo con fuerza con su poderosa cabeza. Solo los gritos de auxilio y la rápida actuación de otros trabajadores salvaron al entrenador de una muerte segura. Hank sobrevivió, pero renunció para siempre a trabajar con animales grandes y peligrosos. La lista de víctimas de Thunder seguía creciendo a un ritmo aterrador. Todos los nuevos trabajadores que llegaban al rancho acababan intentando demostrar su valentía enfrentándose al legendario toro. Y todas las veces acababan en el hospital o, en el mejor de los casos, con una vergonzosa retirada. El último herido fue Mike Stevens, el mejor vaquero de todo el condado, un hombre capaz de montar cualquier caballo y controlar la manada más salvaje. Mike decidió que podía domar a Thunder utilizando métodos tradicionales,
paciencia y perseverancia. Pasaba varias horas al día en el corral con el toro, tratando de que el animal se acostumbrara a su presencia. Al principio, parecía que el plan funcionaba. Thunder ignoraba al vaquero y hacía lo suyo. Pero era una calma falsa. Un día, cuando Mike se agachó para arreglar el abrevadero, el toro lo atacó sin previo aviso. Thunder lo acorraló en una esquina y comenzó a patearlo con sus pezuñas. Por algún milagro, Mike sobrevivió. Otros trabajadores lograron distraer al toro disparando al aire. Ahora Mike cojea de la pierna derecha y juró no volver a acercarse nunca más a ese demonio. Después de ese incidente, los trabajadores alimentaban a Thunder empujando heno a través de huecos especialmente ensanchados en la valla. El agua se vertía en su abrevadero desde una manguera larga, con la persona de pie a una distancia segura del corral. Nadie se atrevía ya a entrar en el territorio del toro. Ion comprendió que Thunder se había convertido en una verdadera maldición para el rancho, pero se negaba rotundamente a venderlo. Este toro era un símbolo de la voluntad inquebrantable de Ion, de su orgullo y de su desafío al mundo entero. Si no puedo domar a un toro, ¿qué clase de ranchero soy?, pensaba mientras miraba al gigante negro. Aquella calurosa mañana de agosto, cuando el sol acababa de salir por el horizonte y pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados, el viejo Sam Johnson hacía su ronda matutina habitual. El vaquero de 70 años llevaba más de 20 trabajando en el rancho y conocía cada rincón de la propiedad. Su trabajo consistía en revisar todos los edificios en busca de daños o señales de que hubieran entrado animales salvajes. En un cobertizo lejano, entre viejos sacos de grano, herramientas oxidadas y telarañas, notó algo extraño. En un rincón, acurrucado entre los sacos, yacía un niño. Era un niño, de unos 7 años, no más. Delgado como un palo, con las costillas marcadas y las mejillas hundidas, parecía un esqueleto envuelto en piel. La ropa le colgaba como a un espantapájaros, una camiseta rota que alguna vez fue blanca y unos vaqueros con agujeros en las rodillas. Tenía la cara cubierta de una capa de suciedad y el pelo oscuro y revuelto le sobresalía en todas direcciones. Era evidente que el niño llevaba mucho tiempo sin comer bien, sin bañarse y durmiendo a la intemperie. Tenía los brazos y las piernas cubiertos de rasguños y moretones, marcas de una dura vida en las calles. Cuando Sam lo llamó, el niño se despertó y, instintivamente, retrocedió, pegándose a la pared del cobertizo. En sus grandes ojos oscuros se reflejaba el miedo de un animal salvaje listo para huir al primer signo de peligro. Temblaba, aunque no estaba claro si era por el frío de la mañana o por el miedo a aquel adulto desconocido. Sus ojos se movían rápidamente por todo el cobertizo, buscando una forma de escapar. Sam se dio cuenta de que cualquier movimiento brusco podría asustar al niño, así que se agachó con cuidado, tratando de parecer menos amenazador. Sam llevó al niño a la casa principal, donde Ion, como de costumbre, estaba tomando su café matutino en el amplio porche de madera. El ranchero estaba sentado en su mecedora favorita, leyendo el informe sobre los precios del ganado en el periódico matutino. Cuando vio a Sam con el niño sin hogar, Ion frunció el ceño y dejó a un lado el periódico. Sus ojos grises se entrecerraron y su rostro adoptó la expresión fría y severa que todos los trabajadores conocían bien. A menudo se acercaban vagabundos y mendigos al rancho, y Ion tenía una regla estricta: no darles de comer y echarlos de la propiedad inmediatamente. ¿De dónde ha salido este golfillo?, preguntó con brusquedad, levantándose de la silla. Su voz era dura, no admitía réplica. El niño se pegó aún más a Sam, sintiendo instintivamente la hostilidad en el tono del hombre. Sus pequeñas manos se aferraron a la manga del viejo vaquero como si fuera un salvavidas. Sam podía sentir cómo temblaba el cuerpo del niño y le dolía el corazón por lástima. En su larga vida había visto a muchas almas desafortunadas, pero este niño parecía especialmente indefenso. «Habla, ¿dónde están tus padres? ¿Cómo has llegado aquí?» Ion alzó la voz y dio un paso adelante. El niño solo negó con la cabeza y no dijo ni una palabra. Tenía los labios apretados y los ojos llenos de lágrimas, que intentaba contener con todas sus fuerzas. Estaba claro que estaba aterrorizado y que no confiaba en los adultos.
Quizás en su corta vida ya había visto suficiente crueldad e indiferencia como para aprender a permanecer en silencio y esconderse. «Fuera de aquí ahora mismo», ladró John, señalando hacia la carretera. «Tengo una hija que está creciendo, este no es lugar para mendigos y vagabundos. Fuera de mi propiedad antes de que llame al sheriff». En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió de golpe y Sara salió corriendo al porche, al oír la voz alta de su padre. La niña llevaba un camisón, el pelo rubio revuelto por el sueño y unas zapatillas blandas en los pies. Al ver al niño asustado, que parecía aún más pequeño que ella, Sara corrió inmediatamente hacia él, ignorando los gritos enfadados de su padre. Su gran corazón no podía soportar ver a un niño sufriendo. «Papá, es solo un niño. Mira lo asustado que está», gritó, interponiéndose entre su padre y el desconocido. Tomó la mano del niño, y él no se apartó, sintiendo la sinceridad y la bondad de su gesto. Justo detrás de ella llegó Mary Johnson, la anciana cocinera de corazón bondadoso y cabello gris recogido en un moño pulcro. Llevaba más de 15 años trabajando en el rancho y era casi parte de la familia. Mary había visto mucho en su larga vida, pero la visión de un niño hambriento siempre conmovía su corazón maternal. Observó al niño con ojo experto y comprendió de inmediato lo hambriento y agotado que estaba. «John, al menos deja que el niño coma», dijo Mary con suavidad, pero con firmeza. «Mira lo delgado que está. Probablemente lleva días sin comer nada decente. Y parece muy enfermo». John miró al niño con creciente irritación, pero ver a su querida hija defender a un desconocido lo ablandó un poco. Sabía que Sara había heredado el buen corazón y la compasión por los necesitados de su madre. Los recuerdos de su difunta esposa suavizaron por un momento la dureza de su rostro. «Una noche», murmuró por fin. «Por la mañana se habrá ido. Sin favores, come, duerme y se marcha». Mary llevó inmediatamente al niño a la cocina y lo sentó a la gran mesa de madera donde solían comer los trabajadores del rancho. Le preparó un plato de avena caliente con leche, le añadió miel y mantequilla, cortó pan fresco y le sirvió un vaso de leche fría. El niño comió en silencio, pero con avidez, como si temiera que le quitaran la comida en cualquier momento. Sus delgadas manos temblaban mientras se llevaba la cuchara a la boca. Cuando le preguntaron su nombre, de dónde venía o dónde estaban sus padres, el niño solo negó con la cabeza. Era evidente que el niño había pasado por algo terrible y tenía miedo de hablar con extraños. Quizás en su corta vida ya había sufrido traición o crueldad, lo que le había enseñado a no confiar en nadie. Sara se quedó a su lado todo el día, tratando de animarlo y hacerlo sentir seguro. Le mostró sus juguetes, le habló de los animales del rancho e incluso le propuso ir a nadar al estanque que había detrás de la casa. Al caer la noche, Mary preparó una cama plegable para el niño en una pequeña despensa junto a la cocina. La habitación era diminuta, pero cálida y acogedora, con estanterías llenas de tarros de mermelada y sacos de harina. El olor a especias y pasteles caseros le daba al lugar una sensación de comodidad y seguridad. Todos en la casa se quedaron dormidos y la paz nocturna habitual se apoderó del rancho, solo interrumpida por el chirrido de los grillos, el mugido lejano del ganado y el susurro del viento en los viejos robles. Pero el niño no podía dormir. Algo lo empujaba hacia afuera, un recuerdo borroso o una llamada silenciosa que no entendía, pero que tampoco podía ignorar. Imágenes del pasado parpadeaban en su mente, la voz suave de una mujer, el olor de las galletas, unas manos cálidas acariciándole la cabeza. Se levantó en silencio de la cama y salió de puntillas de la casa por la puerta trasera. La noche tejana era cálida y estrellada, el cielo salpicado de estrellas que parecían diamantes. El aire olía a heno, polvo y tormentas lejanas. El niño vagaba por el rancho, como guiado por una fuerza invisible. Sus pies descalzos se movían silenciosamente sobre la tierra compacta, evitando los charcos y las piedras. Pasó por los establos, donde los caballos roncaban suavemente, y caminó junto al gallinero y el corral de las ovejas. Finalmente, sus pies lo llevaron al corral más alejado, donde una enorme silueta se alzaba entre las sombras, Thunder. La imponente figura del toro se recortaba en la oscuridad como una montaña negra.
Thunder no estaba dormido. El toro gigante estaba de pie en medio del corral, masticando lentamente el heno, con los ojos brillando débilmente en la oscuridad. De vez en cuando resoplaba o cambiaba de peso, haciendo que el suelo temblara bajo él. Cuando el niño se acercó a la valla, Thunder levantó su enorme cabeza y miró fijamente a la pequeña figura. Durante unos segundos, se miraron en completo silencio. Thunder, susurró el niño, extendiendo una mano hacia la valla. La reacción del toro fue instantánea y aterradora. La ira familiar se encendió en los ojos rojos de Thunder. Rascó el suelo con las pezuñas, levantando nubes de polvo, y soltó un rugido tan fuerte que hizo volar a los pájaros de los árboles cercanos. El sonido era tan potente y amenazador que resonó por todo el rancho, rebotando en los edificios. Thunder bajó la cabeza, apuntando con sus afilados cuernos hacia adelante, y comenzó a avanzar lentamente hacia la valla, cada paso haciendo temblar la tierra. El ruido despertó a toda la casa. Ion saltó de la cama, agarró el rifle que colgaba junto a ella y salió corriendo descalzo. Detrás de él venían Sam y los demás trabajadores, tropezando y gritando, con linternas y antorchas en las manos. Todos sabían que si Thunder rugía en mitad de la noche, era porque había pasado algo grave. Quizá habían entrado ladrones o se habían acercado animales salvajes. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí?, gritó Ion, agitando el rifle e intentando ver algo en la oscuridad. Pero cuando los haces de luz de las linternas iluminaron el corral de Thunder, todos se quedaron paralizados ante lo que veían. Justo al lado de la valla estaba el mismo niño abandonado al que habían dado de comer y cobijado durante la noche. Y a solo unos pasos de él, al otro lado de la valla, se acercaba lentamente un Thunder enfurecido. El toro resoplaba y gruñía, con las fosas nasales dilatadas por la furia y las pezuñas golpeando el suelo. Sus afilados cuernos apuntaban directamente al indefenso niño. ¡Alto! No te muevas ni un centímetro, gritó Ion a pleno pulmón, apuntando con su rifle al toro. Ese toro te matará. Te hará pedazos. Sam se agarró la cabeza, incrédulo. El chico va a morir. Thunder lo va a aplastar. Tenemos que disparar, jefe, disparar ahora. Mary salió corriendo de la casa en camisón y zapatillas. Cuando vio lo que estaba pasando, dio un grito ahogado y se llevó las manos al pecho. Sarah intentó correr hacia el chico, pero Ion la sujetó con fuerza con un brazo, sin soltar el rifle que tenía en la otra mano. No te atrevas. Le espetó a su hija. Ya basta de muertos. Quédate aquí. Thunder estaba ahora justo al lado de la valla. Solo la barandilla de madera se interponía entre él y el chico, una barrera que, para un toro de su tamaño, era más simbólica que real. Sus enormes fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el olor desconocido. Todos se quedaron paralizados, preparándose para la tragedia que sentían que se avecinaba. Ion mantuvo el dedo en el gatillo, listo para disparar en el momento en que el toro intentara romper o saltar la valla. Los segundos se hicieron eternos. Thunder estaba casi nariz con la valla, y su aliento caliente formaba pequeñas nubes en el aire fresco de la noche. El niño no se movía, solo miraba fijamente a los ojos del toro. No había miedo en su mirada, solo una extraña tristeza y comprensión. Entonces ocurrió algo increíble. Thunder se quedó repentinamente inmóvil. Su postura agresiva comenzó a cambiar lentamente, dejó de patear el suelo y de resoplar amenazadoramente. El toro bajó su enorme cabeza, olfateó de nuevo y la mirada de sus pequeños ojos rojos cambió. La furia se desvaneció, sustituida primero por confusión y luego por algo que parecía reconocimiento. Muy lentamente, con mucha suavidad, Thunder empujó su enorme hocico hacia la valla. El niño no retrocedió, sino que levantó su pequeña mano y tocó el hocico negro y húmedo del toro. El contacto fue suave, casi inexistente. Thunder se quedó quieto, luego soltó un bufido tranquilo y empujó suavemente con el hocico la palma abierta del niño. El niño comenzó a acariciar lentamente el hocico de Thunder, y el toro emitió un sonido que nadie en el rancho había oído jamás, un mugido tranquilo y satisfecho, más parecido al ronroneo de un gato gigante. Era exactamente lo contrario de su aterrador rugido habitual.
El toro cerró los ojos con placer, inclinando la cabeza hacia las suaves caricias. —¿Qué demonios? —susurró Sam, dejando caer la linterna con incredulidad. Ion bajó el rifle, con la boca abierta por la sorpresa. En más de 30 años trabajando con animales, entre sus días en el rodeo y sus años como granjero, nunca había visto nada igual. Iba en contra de todas las leyes de la naturaleza y del sentido común. Thunder, que había herido a hombres adultos, estaba dejando que un niño de 7 años lo acariciara tranquilamente. —¿Cómo es posible? —gritó, corriendo hacia el corral. —¿Qué tipo de brujería es esta? El niño se volvió al oír su voz y miró al granjero enfadado con expresión culpable. En sus grandes ojos oscuros había una disculpa silenciosa, entendía que había roto las reglas y despertado a todo el mundo. Thunder, mientras tanto, permanecía tranquilo junto a la valla, mugiendo suavemente y empujando la mano del niño para que le diera más cariño. —Aléjate de él ahora mismo —ordenó Ion, pero la certeza en su voz había desaparecido. Lo que acababa de ver no encajaba en ningún mundo que conociera. El niño obedeció y se alejó de la valla. Thunder lo miró con ojos tristes, emitiendo sonidos que casi parecían un adiós. El enorme toro se quedó allí durante un largo rato, mirando en la dirección en la que se había ido el niño, como si esperara que volviera. Nadie pudo dormir en toda la noche. Los trabajadores se reunieron en la cocina y hablaron en voz baja, susurrando y haciendo conjeturas descabelladas. Algunos hablaban de magia, otros recordaban viejas leyendas sobre personas que podían hablar con los animales. Mary preparó té varias veces, pero las tazas quedaron intactas, todos estaban demasiado conmocionados para pensar en comer o beber. Ion se sentó en silencio en el porche, en su mecedora favorita, pensando intensamente en lo que acababa de pasar. Intentó encontrar una explicación lógica, pero todas las ideas se topaban con una simple verdad: Thunder, que había atacado a todos sin excepción, había dejado que un niño extraño lo acariciara voluntariamente. Es más, el toro había disfrutado claramente de ello. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron de rosa el cielo oriental, Ion tomó una decisión. Tenía que descubrir la verdad sobre el misterioso niño, quién era, de dónde venía y por qué Thunder había reaccionado así ante él. El ranchero empezaba a sospechar que existía algún tipo de vínculo entre el niño y el toro, un vínculo que aún no comprendía. Esa mañana, Ion llevó a cabo un interrogatorio en toda regla. Sentó al chico frente a él en la enorme mesa de roble del salón, encendió todas las luces y lo miró fijamente a los ojos. Su voz era severa y no dejaba lugar a evasivas, el mismo tono que utilizaba con los alborotadores del rancho o con los ganaderos deshonestos. —¿Quién eres? —¿Cómo te llamas? —comenzó. —¿Cómo conoces a nuestro toro? Dime la verdad, chico, he visto que hay algo entre vosotros. El chico se quedó sentado en silencio, con la mirada baja, jugueteando con el borde roto de su camisa. Negaba con la cabeza a cada pregunta, pero no decía ni una palabra. Estaba claro que tenía miedo de hablar, quizá alguien le había dicho que no hablara de su pasado, o quizá simplemente no confiaba en los adultos. —Habla. Ion alzó la voz y dio un puñetazo en la mesa. —Lo vi con mis propios ojos. ¿Os conocéis? Thunder no se comporta así con los desconocidos. En ese momento, Mary tomó la palabra. La anciana había pasado toda la mañana con la extraña sensación de que el rostro del niño le resultaba familiar. Estudió sus rasgos con atención, tratando de averiguar dónde lo había visto antes. Algo en la forma de sus ojos, en la curva de sus cejas, le resultaba dolorosamente familiar. De repente, lo recordó y sus ojos se abrieron con sorpresa. —Espera, Ion —dijo lentamente, acercándose al niño. Este niño me recuerda a alguien. Déjame verlo mejor. Mary se acercó al viejo armario de roble donde la familia guardaba sus fotografías y documentos. Rebuscó entre los álbumes y los documentos hasta que encontró lo que buscaba, una pequeña foto en un marco desgastado. En la fotografía en blanco y negro aparecía una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo oscuro y suave y los ojos amables. Sostenía en brazos a un niño pequeño, de no más de 2 años. La foto había sido tomada allí mismo, en el patio del rancho, con los edificios familiares al fondo. Dios mío,
exclamó Mary, comparando el rostro del niño con el de la foto. Es el hijo pequeño de Emma. Mira, John, es él. John tomó la foto con manos temblorosas y la estudió detenidamente. El parecido era asombroso, los mismos ojos oscuros, la misma forma de los labios, incluso el lunar de la mejilla izquierda estaba en el mismo lugar. A pesar de los años que habían pasado desde que se tomó la foto, y del cansancio que había cambiado el rostro del niño, era imposible no reconocerlo. Emma Rodríguez había trabajado como cocinera en el rancho Black Rock hacía 5 años. Era una mujer tranquila y trabajadora, de origen mexicano, que hacía las mejores tortillas del condado y podía calmar a cualquier niño alterado. Emma era madre soltera, el padre del niño había desaparecido antes de que él naciera, dejando a la joven sola para afrontar las dificultades de la vida. Cuando no tenía a nadie con quien dejar al niño, a veces se lo llevaba al trabajo. En aquella época, el niño era solo un bebé, apenas podía caminar. Se pasaba horas jugando en el patio mientras su madre trabajaba en la cocina. Emma nunca molestaba a nadie, hacía su trabajo con diligencia y nunca pedía un trato especial. Todos en el rancho la querían por su amabilidad y su increíble cocina. Incluso el duro John la trataba con respeto, algo poco habitual en un hombre como él. Pero, más que nada, al niño le encantaba observar a los animales. Podía sentarse junto a los corrales durante horas, mirando las vacas, los caballos y los terneros. Emma solía decir que, en casa, su hijo siempre le pedía que le leyera libros sobre animales y los dibujaba con lápices de colores. Le encantaban especialmente los animales más pequeños, gatitos, cachorros, terneros. Con ellos, mostraba una paciencia y un cuidado increíbles. Emma murió hace 2 años de neumonía, recordó John con tristeza. Estuvo enferma durante mucho tiempo, pero no quería ir al médico. Decía que no podía permitírselo. Cuando nos enteramos, ya era demasiado tarde. Pero, ¿dónde había estado el niño todo ese tiempo? ¿Por qué no acudió a nosotros antes? Según se supo más tarde, tras la muerte de su madre, el niño fue acogido por una tía lejana llamada Consuelo, que vivía en un barrio pobre de la cercana ciudad de Laredo. La mujer estaba amargada y enfadada con el mundo, vivía de la asistencia social y contaba cada céntimo. Aceptó acoger a su sobrino solo porque los servicios sociales le prometieron una paga mensual por su cuidado. Consuelo se dio cuenta rápidamente de que el dinero cubriría la comida del niño y aún le sobraría un poco para ella. Desde el primer día, Consuelo dejó claro que no quería al niño. Cada trozo de pan que comía, le recordaba, se lo quitaba a sus propios hijos. Lo obligaba a trabajar en la casa desde la mañana hasta la noche, fregar pisos, lavar ropa, cuidar a los niños más pequeños. Por cualquier error, lo golpeaba con un cinturón o lo encerraba en un armario oscuro sin comida. El niño soportó meses de abuso y humillación todo lo que pudo. Pero cuando su tía empezó a hablar de enviarlo a un orfanato o incluso de venderlo como trabajador, ya no pudo más. Una noche de agosto, mientras toda la familia dormía, el niño de 7 años reunió sus pocas pertenencias en una vieja funda de almohada y escapó por la ventana. Durante un tiempo, vagó por las carreteras, comiendo lo que encontraba en los contenedores de basura y durmiendo en cobertizos abandonados y debajo de los puentes. Lo único que le mantenía en pie era el vago recuerdo del rancho donde había trabajado su madre, de gente amable y de un lugar que en otro tiempo había sido su hogar. Y un día, esos recuerdos llevaron al niño al rancho de John. ¿Cómo te llamas, cariño?, le preguntó Mary con dulzura, sentándose a su lado y tomándole la mano. Luke, respondió el niño en voz baja, con la voz ronca, las primeras palabras que pronunciaba desde que había llegado al rancho. Hablar era algo desconocido para él, en casa de su tía, los niños no podían hablar sin permiso. Luke, repitió John, suavizando un poco la voz. Luke Rodríguez. ¿Y te acuerdas de nuestro rancho? El niño asintió tímidamente, estudiando los rostros de los adultos, tratando de averiguar si estaban enfadados con él. ¿Y te acuerdas de Thunder?, continuó John. Era pequeño, respondió Luke en voz baja. Cuando mamá me trajo aquí, era solo un ternero diminuto. Yo ayudaba a alimentarlo con un biberón grande. Mamá me enseñó cómo hacerlo.
De repente, todo cobró sentido. Thunder había reconocido el olor y la voz del niño que lo había cuidado durante los primeros meses de su vida. Los animales, especialmente los inteligentes como los toros, pueden recordar la bondad durante mucho tiempo, a veces para siempre. Para Thunder, Luke no era un extraño, sino parte de sus primeros y más felices recuerdos, relacionados con el calor, el cuidado y la seguridad. En ese momento, Sarah, con el pelo revuelto, entró corriendo en la sala de estar. La niña había estado toda la noche preocupada por el niño y había estado esperando toda la mañana cerca de la puerta para saber qué había pasado en la conversación de su padre con el desconocido. Al oír el nombre de Luke, corrió hacia su padre y le tiró de la manga. «Papá, ¿podemos quedarnos con Luke?», preguntó esperanzada. «No es un extraño, es uno de los nuestros. ¿Se acuerda de mamá Emma y de nuestro rancho?». Ion miró a su hija, luego al niño delgado y cansado, y después hacia el corral donde se veía la figura de Thunder. El toro estaba en el mismo lugar junto a la valla donde había encontrado al niño la noche anterior, como si estuviera esperando a que regresara. Algo se removió en el pecho del duro ranchero, tal vez recuerdos de su propia infancia, o tal vez un sentimiento tardío de culpa por Emma, a quien no había podido ayudar durante su terrible enfermedad. «Está bien», dijo por fin, tras una larga pausa. «Puedes quedarte, Luke. Pero tengo una condición, no te acerques a Thunder sin mi permiso. Ese toro sigue siendo peligroso, aunque te recuerde». Luke asintió feliz. Por primera vez en muchos meses, una tímida sonrisa apareció en su rostro cansado. Sarah aplaudió encantada e inmediatamente comenzó a hacer planes para mostrarle a su nuevo amigo todos los lugares más interesantes del rancho. Y así, Luke se quedó en el rancho Clayton. Le dieron una pequeña habitación debajo de la escalera, diminuta pero cálida, con una sola ventana y una cama sencilla. Mary se encargó de ayudar al niño a recuperar fuerzas, le preparaba comidas nutritivas, se aseguraba de que durmiera lo suficiente y poco a poco empezó a enseñarle a leer y escribir. Ion le asignó a Luke tareas en el rancho adecuadas para su edad, alimentar a las gallinas, recoger los huevos y ayudar a Mary en el jardín. El niño completaba todas las tareas con un esfuerzo y una gratitud increíbles. Después de la dura vida que había soportado en casa de su tía, incluso el trabajo habitual en el rancho le parecía fácil y agradable. Sarah estaba encantada de tener un hermanito, porque así era como presentaba a Luke a todo el mundo. Le enseñaba con entusiasmo todos los rincones del rancho, le contaba historias de la familia y compartía con él los secretos de su infancia. Por primera vez en su vida, tenía un amigo de verdad, alguien con quien jugar y hablar de cualquier cosa. Pero el mayor cambio se produjo en el comportamiento de Thunder. El gigantesco toro parecía haberse transformado de la noche a la mañana. Seguía sin dejar acercarse a los extraños y podía mostrar su mal genio a cualquiera que se acercara a su corral sin respeto. Pero la agresividad aleatoria había desaparecido. Los trabajadores del rancho notaron que el animal se había vuelto notablemente más tranquilo, ya no se estrellaba contra las paredes del corral, ni gruñía a todo el que pasaba, ni intentaba romper la valla. Luke visitaba a Thunder todos los días, pero de manera oficial, con el permiso de Ion y bajo la supervisión de un adulto. El niño le llevaba golosinas al toro, manzanas frescas, zanahorias y, a veces, trozos de azúcar. Se quedaba mucho tiempo junto a la valla, hablando en voz baja con el enorme animal sobre sus pensamientos y preocupaciones infantiles. Thunder escuchaba con la enorme cabeza gacha, y parecía que entendía cada palabra. El Dr. Carter, el veterinario que llevaba más de 20 años trabajando en el rancho, estaba asombrado por los cambios en el comportamiento de Thunder. Este hombre canoso, de ojos bondadosos y manos gentiles, había visto muchas cosas extraordinarias a lo largo de su carrera, pero el vínculo entre el niño y el toro superaba todo lo que jamás había imaginado. En 20 años trabajando con ganado, nunca había visto nada igual, le dijo a Ion, mientras observaba a Luke rascar a Thunder detrás de la oreja a través de los barrotes de la valla. Ese niño tiene un don especial. Los animales perciben algo en el que la mayoría de la gente no tiene. Los meses pasaron tranquilos y sin incidentes. Luke comenzó a asistir a la escuela local con Sarah y rápidamente se puso al día en sus estudios. A pesar de su duro pasado, el niño resultó ser un alumno capaz,
con una mente aguda y buena memoria. El profesor lo elogiaba a menudo por su diligencia y su sed de conocimiento. Después de la escuela, los niños ayudaban con las tareas domésticas. Todas las tardes, Luke iba a visitar a Thunder. Se convirtió en una especie de ritual. El niño le contaba al toro cómo había sido su día, lo que había aprendido en la escuela y compartía con él sus pequeñas alegrías y preocupaciones. Thunder escuchaba en silencio, a veces emitiendo un suave mugido o empujando suavemente la mano del niño con el hocico. El toro se volvió tan tranquilo y predecible que incluso los demás trabajadores del rancho dejaron de tenerle miedo. Por supuesto, seguían tratándolo con respeto y precaución, al fin y al cabo era un animal enorme y poderoso con cuernos afilados. Pero el miedo y la tensión constantes que se habían cernido sobre el rancho durante los últimos años habían desaparecido por completo. Sin embargo, la felicidad de la familia se veía amenazada por un grave problema del que John prefería no hablar en voz alta. El rancho Black Rock atravesaba una profunda crisis financiera. La sequía del año anterior había dañado gravemente los pastos y los campos de heno, lo que les obligaba a comprar pienso a precios inflados. Un brote de una enfermedad desconocida se había cobrado la vida de casi 30 cabezas de ganado, lo que supuso un duro golpe para los ingresos de la granja. A esto se sumaban los problemas con el equipo, el tractor principal se había averiado, había que cambiar las bombas de riego y el techo del granero principal tenía goteras tan graves que tenían que mover constantemente el heno para mantenerlo seco. El banco exigía el pago del préstamo que John había solicitado 3 años atrás para mejorar el rancho y ahora amenazaba con embargar la propiedad si seguían retrasándose los pagos. John pasaba noches en vela entre facturas y papeleo, tratando de encontrar una salida al agujero financiero. Consideró vender parte de la tierra, reducir el rebaño e incluso despedir a algunos trabajadores. Pero todas estas medidas solo servirían para ganar tiempo, no resolverían el problema de fondo. El rancho necesitaba una inversión importante para volver a ser rentable. Un fresco día de octubre, mientras las hojas amarillas revoloteaban en el aire anunciando la llegada del invierno, una lujosa camioneta negra con detalles cromados y interior de cuero se detuvo frente al rancho. De ella bajó un hombre de unos 50 años, vestido con costosa ropa de vaquero, botas de cuero hechas a mano, vaqueros de diseño y un sombrero que costaba más que el sueldo mensual de un trabajador del rancho. Era Bill Hunter, propietario del rancho más grande del estado, Golden Horse, un hombre de gran riqueza e influencia. Sus tierras se extendían a lo largo de decenas de miles de acres y su ganado se contaba por miles. Hunter era conocido por su estilo de negocios duro y su talento para comprar los problemas de otras personas por unos centavos, solo para convertirlos en empresas rentables. John, viejo amigo, dijo, extendiendo la mano, aunque en realidad nunca habían sido amigos. He oído que tienes un toro especial. Dicen que es una auténtica bestia, que no deja que nadie se le acerque. Quiero comprarlo para mi colección de cría. John se tensó en cuanto oyó las intenciones de Hunter. Conocía la reputación del hombre, Hunter nunca compraba nada sin un plan. Siempre tenía sus propios cálculos. Además, vender a Thunder ahora, después del vínculo que se había formado entre el toro y Luke, le parecía casi una traición. Thunder no está en venta, Bill, dijo John con firmeza, cruzando los brazos. No te apresures a responder, dijo Hunter con una sonrisa astuta. Estoy dispuesto a ofrecerte $75,000. En efectivo. Ahora mismo, sin demoras ni trámites bancarios. Era una cantidad enorme. Con ese dinero, John no solo podría pagar todas sus deudas, sino también renovar completamente el rancho, comprar nuevo equipo y restaurar el rebaño de ganado. Era suficiente para resolver todos los problemas financieros de la familia y asegurar un futuro cómodo para Sarah y Luke. Piénsalo, John, insistió Hunter. Para ti solo es un toro, aunque sea uno especial. Pero para mí es la oportunidad de crear una línea de cría única. Además, he oído que tienes algunos problemas económicos. En ese momento, Luke entró corriendo en el patio. Estaba jugando al escondite con Sarah detrás de la casa y había oído voces desconocidas. Intrigado, se acercó para ver quién había llegado. Cuando vio al hombre bien vestido junto al granjero, Luke corrió hacia ellos con inocente curiosidad.
Señor Clayton, ¿va a vender a Thunder? Preguntó ansioso, habiendo adivinado el tema de la conversación por las expresiones de los adultos. Los adultos estamos hablando. Entra en casa, dijo John con severidad, sin querer discutir asuntos familiares delante de un desconocido. Bill Hunter miró con curiosidad al niño delgado y vestido con ropa sencilla. Había oído rumores sobre un niño que supuestamente podía calmar a los animales salvajes, pero Luke no le impresionó mucho. Así que este es el niño que supuestamente doma toros, dijo con una sonrisa burlona. Parece un niño de la calle más. ¿De verdad te crees esos cuentos de hadas, John? Thunder no es algo que se pueda vender, dijo Luke en voz baja pero firme, mirando directamente a los ojos del hombre rico. Está vivo. Tiene sentimientos. Puede ser feliz y triste, igual que las personas. Hunter se echó a reír ante las palabras del niño. Escucha, chico, dijo, un toro es solo dinero con patas, nada más y nada menos. Los animales están aquí para servir a las personas y generar beneficios. Todo lo demás son tonterías sentimentales. Luke, entra. Ahora, espetó John, al ver que la conversación se estaba volviendo desagradable. El niño obedeció, pero estaba claro que estaba muy alterado y preocupado. Entendía que los adultos estaban discutiendo el destino de su mejor amigo y se sentía impotente en un mundo gobernado por las decisiones de los adultos y el dinero. Esa noche, John no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la oferta de Hunter. $75.000. Esa cantidad de dinero podría significar años de paz, sin deudas ni estrés financiero. Podría darle a Sara una buena educación, tal vez incluso enviarla a una universidad prestigiosa. El rancho podría modernizarse por completo y convertirse en uno de los más exitosos del condado. Pero, por otro lado, vender a Thunder sería como admitir la derrota. John había conservado ese toro como símbolo de su voluntad inquebrantable. Si no podía manejar a un animal, ¿qué clase de ranchero era? Thunder era su reto personal, la prueba de que nunca se rendía, por muy dura que fuera la vida. Vender al toro sería admitir que sus métodos habían fracasado, que él mismo era un fracaso. Aún así, las necesidades prácticas comenzaron a pesar más que sus emociones. John era responsable del bienestar de su familia, del futuro de Sara. Si el rancho quebrara, podrían perderlo todo, su hogar, sus tierras, su medio de vida. ¿Y de qué serviría Thunder entonces, si no tenían un techo sobre sus cabezas? Por la mañana, tras una noche de insomnio y pensamientos dolorosos, John finalmente tomó una decisión. Llamó a Hunter y concertó una reunión para el día siguiente. Bill, acepto tu oferta, dijo por teléfono, tratando de mantener la voz firme. Ven a recoger el toro mañana. Pero solo en efectivo, todo el dinero. Excelente, John. Sabía que eras un hombre razonable, respondió Hunter, claramente satisfecho. Estaré allí por la mañana con el remolque y mi equipo. El trato está cerrado. Hunter llegó al día siguiente con un gran remolque para ganado y 3 cuidadores experimentados especializados en el transporte de ganado. Eran hombres de aspecto duro, con rostros bronceados y manos llenas de cicatrices por trabajar con animales. Cada uno llevaba un cinturón con cuerdas, picanas eléctricas y otras herramientas para someter al ganado rebelde. Luke se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, observando cómo se preparaban para llevarse a su mejor amigo. Las lágrimas corrían por sus mejillas delgadas, pero no lloraba en voz alta. Después de meses de vivir con su tía, había aprendido a sufrir en silencio. El niño entendía que no podía cambiar nada en el mundo de los adultos, donde el dinero y las decisiones prácticas lo gobernaban todo. Sara se acercó a su padre con expresión triste. Papá, ¿por qué vendes a Thunder? Luke va a estar muy triste sin él. ¿No ves lo triste que está? Son cosas de adultos, cariño, respondió John, evitando su mirada. A veces hay que tomar decisiones difíciles por la familia. Lo entenderás cuando seas mayor. Pero en el fondo, John sentía que estaba tomando la decisión equivocada, que Thunder debía quedarse con ellos. Sin embargo, sus dudas se vieron ahogadas por preocupaciones prácticas.
La familia necesitaba el dinero para sobrevivir. Cuando los hombres de Hunter intentaron meter a Thunder a la fuerza en el remolque para ganado, se desató una pesadilla. El enorme toro, que había estado relativamente tranquilo durante varios meses, se convirtió de repente en un demonio furioso. Al ver a hombres desconocidos con cuerdas, palos y picanas eléctricas, se dio cuenta de que intentaban llevarlo lejos del único lugar que consideraba su hogar. Thunder lanzó un rugido tan fuerte que las ventanas de la casa temblaron y los pájaros salieron volando de los árboles presa del pánico. Su grito estaba lleno de rabia, miedo y desesperación. Se abalanzó sobre el hombre más cercano con tal fuerza que éste apenas logró saltar a tiempo detrás de la valla. Los afilados cuernos de Thunder atravesaron una tabla de madera como si fuera de cartón. Uno de los hombres de Hunter, un engreído cuidador llamado Red, decidió demostrar sus habilidades. Entró en el corral con un lazo y una pican, confiado en que podría manejar a cualquier toro, por muy agresivo que fuera. Pero Thunder no era como los animales con los que Red había tratado antes. El toro no huyó ni intentó evitar la confrontación. Al contrario, embistió directamente al hombre con tal velocidad y furia que Red ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El cuerno de Thunder le golpeó en el hombro, desgarrándole la chaqueta de cuero y dejándole una profunda herida. El hombre cayó al suelo, gritando de dolor e intentando arrastrarse hasta la puerta. Thunder no se calmó. Arrasó el corral, destruyendo todo a su paso. Sus pesadas pezuñas destrozaron los abrevaderos y los comederos, y sus cuernos hicieron profundos surcos en las paredes de madera. El toro estaba dispuesto a destrozar todo el corral si eso significaba no ser sacado del rancho. «Aléjense de él», gritó Hunter desde una distancia segura. «¿Esa bestia aplastará todo el remolque?» Y, efectivamente, cuando Thunder vio el vehículo de transporte, se abalanzó sobre él. Sus poderosas pezuñas abollaron las paredes metálicas del remolque. Con un solo golpe de su cuerno, hizo un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en el panel lateral. «Ese toro es un maldito demonio», gritó Hunter, viendo cómo destrozaban su costoso equipo. «No voy a comprar a un maníaco asesino». En ese momento crítico, Luke no pudo aguantar más. Salió corriendo de la casa, ignorando las órdenes de los adultos. El niño no podía soportar ver sufrir a su amigo. Corrió hacia el corral, sin importarle los gritos y las advertencias. «Thunder. Thunder, cálmate», gritó, extendiendo los brazos hacia el toro furioso. El efecto fue instantáneo y sorprendente. Al oír la voz de Luke, Thunder se quedó paralizado en medio de su embestida. Se volvió hacia el niño y la furia de sus pequeños ojos rojos se derritió en dolor y confusión. El toro emitió un sonido grave y triste, más parecido al gemido de un animal herido que al rugido de un depredador. «Tranquilo, tranquilo», dijo Luke en voz baja, caminando lentamente hacia la valla. «Ya estoy aquí. No pasa nada. Nadie va a hacerte daño». Thunder se acercó a la barrera y apoyó su enorme cabeza en las manos extendidas del niño. Su respiración pesada comenzó a ralentizarse y sus músculos se relajaron. Entre ellos se produjo un entendimiento silencioso, una conversación sin palabras que solo ellos podían compartir. Luke acarició suavemente el hocico del toro, susurrándole, y el animal escuchó atentamente cada palabra. Bill Hunter observaba la escena con horror y repugnancia. Había gastado una fortuna en transporte y cuidadores profesionales, y ahora sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Un remolque dañado, un trabajador herido, y lo peor de todo, un toro que solo se había vuelto dócil en presencia de un niño flacucho. «Sin ese niño, tu toro no vale nada», le espetó a John, señalando a Luke. «Es evidente. En cuanto el niño se va, el animal vuelve a convertirse en un asesino salvaje». Miró a su alrededor, a los restos del corral, el remolque destrozado y el cuidador ensangrentado, al que los peones del rancho estaban vendando con improvisados vendajes. «Si el chico no viene con el toro, no hay trato», declaró Hunter enfadado. «Necesito ganado que pueda usar, no una bomba de relojería». «Luke no está en venta», respondió John con firmeza, por primera vez en años, su voz denotaba una determinación inquebrantable. «El chico vive aquí.
No va a ir a ninguna parte. Entonces llévate tu maldito toro, gritó Hunter frustrado. No quiero un asesino fuera de control que hiere a la gente y destruye el equipo. El hombre rico llamó a sus trabajadores, que rápidamente comenzaron a cargar el equipo dañado en los camiones. Red, el cuidador herido, fue ayudado a subir a la camioneta después de que le limpiaran y vendaran la herida. Estaba pálido por la pérdida de sangre y el shock, pero el médico dijo que su vida no corría peligro. Te arrepentirás de esta decisión, Clayton, gritó Hunter mientras se subía a su camioneta. Cuando el banco te quite el rancho por las deudas impagadas, recordarás este día. La caravana de vehículos se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y el amargo sabor de la oportunidad perdida. Ion se quedó en medio del patio, mirándolos desaparecer, sabiendo que acababa de rechazar $75,000, dinero que podría haber resuelto todos los problemas económicos de su familia. Se acercó al corral, donde Luke seguía tranquilizando a Thunder. El niño le hablaba en voz baja al toro, que lo escuchaba atentamente, de vez en cuando, respondía con un mugido grave. Esa imagen conmovió al endurecido ranchero, quizá le trajo recuerdos de su infancia, cuando él también tenía un caballo al que quiso mucho y que se vio obligado a vender debido a los problemas económicos de su familia. Siento haber intentado venderte, le dijo Ion a Thunder, aunque sabía lo extraño que era pedir perdón a un animal. Él lo entiende y te perdona, respondió Luke con seriedad. Thunder sabe que solo intentabas ayudar a tu familia. No está enfadado contigo, señor Clayton. Como confirmando las palabras del niño, Thunder volvió la cabeza hacia Ion y asintió lentamente. Quizás fuera solo una coincidencia, pero al granjero le pareció ver comprensión, incluso perdón, en los ojos del toro. Desde ese día, Ion nunca volvió a hablar de vender a Thunder. En cambio, comenzó a buscar otras formas de resolver los problemas económicos del rancho. Los rumores sobre un niño que podía calmar a cualquier animal agresivo ya se habían extendido por todo Texas y más allá. Los granjeros de los condados vecinos comenzaron a llegar al rancho Black Rock con sus animales problemáticos, tras haber oído hablar del extraordinario don de Luke. El primero en llegar fue un granjero llamado Bob Wilson, de un condado cercano. Trajo consigo una yegua llamada Lightning, que había derribado a 7 jinetes en el último año. El caballo era tan salvaje e impredecible que nadie se atrevía a montarlo. Un vaquero se había roto el brazo, otro había sufrido una conmoción cerebral. Bob estaba a punto de sacrificarla, pero decidió darle una última oportunidad. Lightning era una hermosa yegua castaña con una melena ondulada y ojos ardientes. Pero en cuanto alguien se le acercaba con una silla de montar o una brida, se convertía en un demonio, se encabritaba, daba coces, mordía y hacía todo lo posible por desmontar al jinete. Su comportamiento era tan agresivo que incluso los entrenadores más experimentados se negaban a trabajar con ella. Luke se acercó a su corral sin miedo ni alboroto. Se sentó en el suelo cerca de la valla y empezó a hablarle en voz baja al caballo. Lightning lo observaba con recelo, lista para salir corriendo o atacar en cualquier momento. Pero algo en la voz tranquila y la postura relajada del chico la hizo detenerse. «Hola, Lightning», dijo Luke con suavidad. «Sé que tienes miedo de la gente. Probablemente alguien te hizo daño y ahora no confías en nadie. Pero yo no soy así. Sé lo que es tener miedo a los adultos». La yegua resopló y retrocedió unos pasos, pero no corrió hacia el otro extremo del corral. Tenía las orejas alerta y los ojos fijos en el extraño niño. No había fuerza ni amenaza en su voz, solo comprensión y amabilidad. Luke siguió hablándole, contándole su vida, cómo entendía su miedo y por qué quería protegerse de aquellos que podían hacerle daño. No hizo ningún movimiento brusco, no intentó atraerla con comida ni obligarla a acercarse. Se limitó a sentarse allí y hablar, dejando que la yegua decidiera si confiaba en él o no. Después de una hora, Lightning se acercó con cautela a la valla y olisqueó la mano extendida del chico. Sus fosas nasales se dilataron mientras exploraba el olor desconocido. Poco a poco, la tensión de su cuerpo se relajó y su respiración se calmó. 2 horas más tarde, la yegua dejó que Luke le acariciara el hocico a través de los barrotes. Cerró los ojos con placer mientras él le rascaba detrás de las orejas.
Y una hora después, para sorpresa de todos, estaba comiendo una manzana de la mano del chico. «Ya puedes intentar entrar en el corral», le dijo Luke a Bob Wilson. «Pero ve despacio, sin movimientos bruscos. Y asegúrate de hablarle, a los caballos les gusta que les hablen». Bob no podía creer lo que veía en sus ojos cuando no solo consiguió entrar en el corral con Lightning, sino también ponerle la brida. La yegua se quedó quieta, mirando de vez en cuando las manos de Luke como buscando consuelo y aprobación. «Esto no puede ser real», murmuró el granjero, acariciando el cuello del caballo. «He gastado miles de dólares en entrenadores y veterinarios durante el último año, y nadie ha podido manejarla. Pero un niño de 7 años lo ha conseguido en solo unas horas. Gracias a Dios que alguien ha podido llegar a ella», le dijo a John. «¿Cuánto cobras por este tipo de trabajo?» «Estoy dispuesto a pagar lo que sea». Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida del rancho Black Rock. John fijó una tarifa de $500 por las consultas de Luke con animales problemáticos. El dinero se destinó a reconstruir el rancho, pagar las deudas y proporcionar una vida digna a la familia. Pero más importante que el dinero era lo que todos los involucrados llegaron a comprender, que Luke realmente tenía un don especial, uno que podía ayudar no solo a los animales, sino también a las personas. Todos los fines de semana, granjeros de todo Texas, e incluso de estados vecinos, acudían al rancho. Traían todo tipo de animales, toros agresivos, caballos salvajes, perros furiosos, cerdos testarudos e incluso animales exóticos como llamas y alpacas. Luke trabajaba con cada caso de forma individual, buscando una solución incluso en las situaciones más desesperadas. Uno de los casos más memorables fue el de un toro llamado Devil, traído por un granjero llamado Mike Rodríguez, de Austin. Este gigante negro había herido a 4 personas en solo 2 años y se le consideraba completamente incontrolable. Su propietario ya había decidido enviarlo al matadero, pero después de oír hablar de los milagros que ocurrían en el rancho Black Rock, decidió intentarlo una última vez. Devil era aún más grande que Thunder y parecía el doble de agresivo. Cuando lo descargaron de un remolque especial reforzado, el toro cargó inmediatamente contra la valla más cercana, tratando de derribarla. Su rugido era tan fuerte y amenazador que incluso los trabajadores más experimentados de John retrocedieron a una distancia segura. Luke se acercó con calma al corral y se sentó en el suelo cerca de la valla, su posición habitual para trabajar con animales agresivos. Devil se fijó en el chico y se volvió hacia él, bajando los cuernos, listo para atacar. Sus pequeños ojos rojos ardían con tal furia que parecía que iba a destrozar cualquier cosa para alcanzar su objetivo. «Hola, Devil», dijo Luke en voz baja, sin intentar esconderse ni alejarse. «Sé que estás enfadado con todo el mundo. Debes de estar sufriendo por dentro y no sabes cómo lidiar con ese dolor». El toro resopló y pateó el suelo con sus pezuñas, levantando una nube de polvo. Pero no se acercó a la valla. Algo en la voz tranquila del chico le hizo dudar, dividido entre la agresividad y la curiosidad. «¿Crees que todas las personas son malas?», continuó Luke. «Quizás te han hecho daño. Te han golpeado con palos, te han electrocutado con picanas, te han gritado. Pero yo no soy así. Entiendo tu dolor». El niño sacó una manzana del bolsillo y la dejó en el suelo, cerca de la valla. Devil miró la fruta y luego volvió a mirar a Luke. Todavía había cautela en sus ojos, pero el filo de su agresividad comenzaba a desvanecerse. Durante 2 horas, Luke se sentó junto al corral, hablando en voz baja con el toro. Le contó a Devil su propia vida, como solía tener miedo de los adultos y no confiaba en la gente. Poco a poco, la tensión en el aire comenzó a disminuir. El toro dejó de patear el suelo y de resoplar, su respiración se volvió más regular. Al anochecer, ocurrió un milagro. Devil se acercó a la valla y olfateó con cautela la manzana. Luego miró a Luke y algo parecido a la gratitud brilló en sus ojos. Lentamente, con mucho cuidado, el toro comió la fruta sin apartar los ojos del niño. «Así se hace», sonrió Luke. «Mañana hablaremos un poco más. Pero por ahora, descansa, grandullón». Al día siguiente, Devil permitió a Luke acercarse al corral sin mostrar ningún signo de agresividad. En una semana,
el niño podía acariciarlo a través de los barrotes. Y una semana más tarde, el toro dejó entrar tranquilamente a su dueño en el corral, siempre y cuando Luke estuviera cerca. Mike Rodríguez estaba tan asombrado por la transformación que no encontraba palabras para expresar su gratitud. No puede ser verdad, repetía sin cesar, sacudiendo la cabeza. Este toro solía atacar a cualquiera que se le acercara. Ahora es manso como un cordero. ¿Cómo lo hace ese niño? Tiene un don, explicó John, observando a Luke interactuar con el toro, ahora tranquilo. Sabe lo que necesitan los animales. Entiende su dolor y su miedo. La noticia sobre Luke se extendió increíblemente rápido. Los periódicos locales comenzaron a escribir sobre él. Las cadenas de televisión acudieron para filmar el trabajo del niño con animales agresivos. Los periodistas viajaron desde las grandes ciudades solo para capturar su asombrosa habilidad con la cámara. Un periodista de Dallas escribió un artículo titulado "El niño que habla con los animales", que fue reimpreso en docenas de periódicos de todo el país. El artículo contaba la historia del increíble don de Luke e incluía testimonios de primera mano de granjeros que habían visto su trabajo con sus propios ojos. Pero para Luke, Thunder siempre fue la parte más importante de su vida. Cada mañana, antes de ir al colegio, el niño visitaba al toro con el desayuno y le contaba sus planes para el día. Cada tarde, volvía al corral para compartir lo que había pasado y simplemente pasar tiempo con su mejor amigo. Thunder no solo se volvió tranquilo, sino que se convirtió en un modelo de gentileza y obediencia. El enorme toro saludaba a Luke con mugidos alegres y lo seguía por todo el perímetro del corral. A veces parecía que realmente estaban manteniendo una conversación. Luke hablaba y el toro respondía con suaves sonidos, como si se entendieran sin palabras. El Dr. Carter visitaba a menudo el rancho específicamente para observar el vínculo entre Luke y Thunder. El experimentado veterinario intentó encontrar una explicación científica a lo que estaba sucediendo, pero todas sus teorías se desmoronaron ante la simple verdad. La conexión entre el niño y el toro iba más allá de la comprensión normal de las relaciones entre humanos y animales. He estudiado el comportamiento animal durante 30 años, decía a sus colegas en conferencias veterinarias. Pero nunca había visto un vínculo emocional tan profundo entre un niño y un animal grande. Esto es más que domesticar o entrenar, es una verdadera amistad entre dos especies diferentes. John también comenzó a cambiar gradualmente bajo la influencia de todo lo que sucedía en su rancho. Al observar cómo Luke trataba a los animales, con paciencia, comprensión y amor, el duro ranchero comenzó a replantearse sus propios métodos. Dejó de gritar a los trabajadores por pequeños errores, prestó más atención a las necesidades del ganado e incluso comenzó a hablar con sus caballos como lo hacía Luke. «¿Sabes, Mary?», le dijo una noche a la anciana cocinera, «ese chico me ha enseñado más de lo que jamás imaginé. Solía pensar que la fuerza era la única forma de hacer que el mundo obedeciera. Ahora veo que la comprensión y la paciencia pueden ser mucho más poderosas». Pero el cambio más importante se produjo en la relación de John con los niños. El duro granjero, que había ocultado sus sentimientos durante años tras una máscara de severidad, aprendió poco a poco a expresar su amor por Sarah y Luke. Empezó a abrazarlos más a menudo, a preguntarles por su día en el colegio e incluso a jugar con ellos a juegos sencillos. Una tarde, mientras la familia estaba sentada en el porche contemplando la puesta de sol, Sarah le preguntó a su padre: «Papá, ¿te alegras de no haber vendido a Thunder?». John miró a sus hijos sonrientes, Sarah, que se había convertido en una joven amable y cariñosa, y Luke, que había enseñado a todos los que le rodeaban a ver el mundo de otra manera. «Muy contento, princesa», respondió, rodeándola con el brazo. «Hay cosas que valen mucho más que el dinero». Esa misma noche, John abrió el cajón de su escritorio y sacó los papeles de la adopción que había rellenado hacía semanas, pero que nunca había firmado. Miró los documentos oficiales durante un largo rato, luego tomó un bolígrafo y firmó con firmeza. A partir de ese momento, Luke se convirtió oficialmente en Luke Clayton, un miembro más de la familia, con todos los derechos de un verdadero heredero. El ranchero duro y despiadado que solo un par de años antes había querido echar de sus tierras a ese mismo niño sin hogar, ahora le daba con alegría su apellido y la protección de un padre.